Bueno, les damos la bienvenida al seminario de álgebra combinatoria y teoría de Lie de la Universidad Nacional del Sur. Se recuerda que la charla está siendo grabada. En esta ocasión es un placer presentar a Adrián Pastini de la Universidad Nacional de San Luis por segundo año consecutivo. El año pasado diste una charla en el seminario del departamento, de modo presencial obviamente. Y esta vez nos va a hablar de secuenciabilidad de grupos y diseños y otras hierbas. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a vos, Emilio, y bueno, a todos por venir. Bueno, por aguantarse, estar conectados una hora más escuchando algo. Como dice el título, voy a hablar de secuenciabilidad de grupos y después voy a agregar un poco de diseños y otras cosas que van a ser estructuras combinatorias. Voy a empezar dándoles un poco de definiciones y para poder introducir el problema, y después vamos a ver cómo utilizamos por ahí herramientas de grafos para entender un poco mejor un problema de grupos. Yo miento un poco diciendo que utilizamos grafos para demostrar. Realmente se podrían hacer las demostraciones que vamos a utilizar, que vamos a hacer prácticamente sin usar nada de grafos, pero ayuda muchísimo a visualizar qué es lo que se está haciendo. Vamos a empezar, como decía, con las definiciones. Vamos a hablar de grupos secuenciables. Un grupo de orden n es secuenciable si tenemos una sucesión de los elementos del grupo, de G0 hasta Gn-1, o sea, acá están todos los elementos del grupo ordenados de algún modo, de manera tal que si yo voy haciendo todos los productos parciales, G0, G0 por G1, G0 por G1 por G2, hasta ser G0 por G1 por G2, hasta Gn-1, o sea, todos los productos que empiezan desde G0, voy poniendo todos los elementos consecutivos, si todos estos productos parciales son distintos, o sea, si acá están todos los elementos de G. Yo en realidad les doy la definición de secuenciable para grupos en general, pero voy a estar trabajando con grupos abelianos, así que me tomo la libertad de cambiar la definición a la definición para grupos abelianos, que vamos a poner sumas acá. Y por ejemplo, Z6 es secuenciable. Fíjense que si yo pongo este ordenamiento de los elementos de Z6, bueno, 0 es 0, 0 más 1 es 1, más 4 me da 5, más 3, como estoy en Z6, me da 2, más 2 me da 4, más 5 me da 3. ¿Sí? O sea, fíjense que acá de vuelta no repetí nada. Ya creo de ver este ejemplo y de haber visto la definición, algunas cosas que podamos sacar rápido, por ejemplo, es que sí o sí, como yo no quiero repetirme acá abajo, el 0 tiene que ser el G0. El primer elemento que tengo que poner es el 0, porque si no, cuando sumo 0 me repito. Aparte, fíjense que también necesito que toda esta suma entonces sea distinta de 0. Si yo sumo todos los elementos del grupo y me da 0, entonces voy a tener el 0 al principio y el 0 al final. De ahí lo que tenemos es que, pensándolo un poco, ustedes saben que para cada elemento hay un inverso, pero entonces yo cuando estoy sumando se me van cancelando entre sí, ¿no? El 1 se cancela con el 5, el 4 con el 2, pero hay elementos que son autoinversos, como el 3, y entonces los autoinversos me dicen por ahí que el grupo no sume 0. Yo necesito que el grupo no sume 0 para poder ser secuenciable, y resulta que eso es necesario y suficiente. Esto lo demostró Gordon en el 61, un grupo abeliano finito es secuenciable, si solo si su dos subgrupos de Sylow es no trivial y es cíclico. Esto, dicho en castellano o en criollo, es que tengo un único elemento de orden 2, y lo otro que se puede ver, que por ahí no es tan rápido, pero haciendo las cuentas sale, si tienen más que un elemento de orden 2 o más que un autoinverso, que por ahí si hacen Z2 por Z2, lo pueden ver, la suma de todos los elementos autoinversos da 0, y por eso es que esos quedan afuera. Bueno, y algo más Sí, obvio es que necesariamente el orden tiene que ser par, ¿no? claro, necesitas un elemento de orden 2, así que el orden necesariamente tiene que ser par. Bien, bien. Este concepto de secuenciabilidad lo introdujo Gordon en el 61, en este mismo paper, para trabajar con cuadrados latinos. Un cuadrado latino, le pongo el nombre en inglés porque nunca lo vi mencionado en español, así que por las dudas, si lo van a buscar, igual puse la traducción bastante directa. Un cuadrado latino de orden n es una matriz de n por n que tiene entradas en un conjunto de n elementos. Y cada símbolo de este conjunto de n elementos aparece una vez en cada fila y en cada columna de la matriz. Es medio parecido a la tabla de multiplicar de un grupo, pero tiene un poco de restricciones menos, digamos.
se le pide menos a un cuadrado latino que una tabla de multiplicar de un grupo. Si además cada par de símbolos aparece exactamente una vez de forma consecutiva, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, decimos que el cuadrado latino es de fila completa. Y para generar este tipo de cuadrados latinos es que Gordon introdujo los grupos secuenciables, o el concepto de secuenciabilidad en grupos. Entonces les voy a mostrar el ejemplo de cuadrado latino que genera Gordon para mostrarle todas las definiciones que hay acá. Yo lo que voy a hacer es, voy a empezar copiando la sucesión, no la sucesión que hice originalmente, sino la sucesión de las sumas parciales. Acá tengo las sumas parciales que había encontrado recién, era 0, 1, 5, 2, 4 y 3, y lo que voy a ir haciendo es esto y ir trasladándolo, sumándole 1 a todo. Le sumo 1, le sumo otro, taca, taca, y ahí está. Fíjense que yo, como había pedido que no se repitan los elementos, que me aparezcan todos, en la primera fila me aparecen todos los símbolos. Como voy sumando de a 1, en cada fila me van a aparecer todos los símbolos, y en cada columna me van a aparecer todos los símbolos. Yo aparte estaba pidiendo que sea de fila completa o row complete, y esto lo que me dice es que cada par de elementos que yo elija, por ejemplo, bueno, esta está mal, acá dice del 1 al n, debería ser del conjunto de tamaño n, pues no tienen por qué ser números, y aparte acá puse del 0 al n-1. Editame esto en el video cuando lo subas. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero encontrar el 2,5, bueno, el 2,5 aparece acá. Claro, pero el 2,5, la forma de estar seguro yo que va a aparecer, lo voy a hacer utilizando la secuencia. Yo sé que acá estoy sumando 1. Y acá me aparecen todos los pares que tengo un número y el siguiente. 0, 1, 1, 2, 2, 3 y así. Acá estoy sumando 4, me aparecen todos los pares que aparece un número y sumarle 4 y así. Y etcétera. Entonces, eso es como lo introdujo Gordon. Después, unos 13 años después, Ringel introdujo un concepto un poco relacionado a secuenciabilidad, pero en un contexto completamente distinto. Vamos a hablar de grupos R secuenciables, la R es por Ringel, ya después les voy a contar para qué lo introdujo. Si los elementos distintos de la identidad pueden ser ordenados, o sea, ahora ordeno todos los elementos excepto la identidad, por eso saqué el G0 que antes tenía que ser la identidad, de manera tal que los productos, y ahora fíjense que en vez de hacer un producto de muchas cosas, voy haciendo de a dos. Hago un elemento, bueno, el inverso de un elemento por el siguiente. G1 inverso por G2, G2 inverso por G3, y así. Y esto lo hago cíclico, o sea que termino haciendo el inverso del Gn-1 con el que seguiría, que es el G1. Si todos estos productos son distintos. De nuevo, como yo voy a hablar de cosas abelianas, en vez lo voy a traducir a grupos abelianos para que me sea más fácil, y entonces en vez de estar hablando de multiplicar por inverso, yo voy a estar restando. Entonces lo que quiero es que cuando a cada elemento le resto el anterior en este orden, me den todas las cosas distintas, incluyendo hacer el G1 menos el Gn-1. Como ejemplo, Z5 es R secuenciable. Si yo ordeno 1, 2, 4 y 3, fíjense que si hago 2 menos 1 me da 1, 4 menos 2 me da 2, 3 menos 4 me da 4, y 1 menos 3 me da 3. Justo que acá me dé exactamente el mismo orden que acá es una casualidad. En otras charlas, otras veces que hablé de esto, en vez de poner Z5 puse Z7, pero acá dejé Z5 para mostrarles de dónde sale el problema. Antes de mostrarles de dónde sale el problema, les quería hacer una demostración sencilla. Este es un resultado que se debe a Friedlander, Gordon y Miller del 78, que los grupos abelianos elementales son R secuenciables. Los grupos abelianos elementales son los grupos aditivos de los cuerpos finitos. ¿Sí? O sea, tienen que pensar que estamos trabajando en un ZP por ZP por ZP por ZP, o ZP más ZP más ZP más ZP, como quieran. ¿Sí? Entonces, supongamos que G es un grupo elemental abeliano de orden n, y lo que vamos a hacer es tomar un elemento que genere el subgrupo multiplicativo de G. G tiene el grupo multiplicativo de G, ustedes saben que es cíclico, y que tiene todos los elementos excepto el 0 de G. Y lo que voy a hacer es poner todas las potencias de este G que genera al G estrella. ¿Sí? O sea, fíjense que como me genera todo, lo que tengo es 1G, G cuadrado hasta Gn-2. El único elemento de G que no aparece acá es la identidad, que es lo que yo quiero para hacer resecuencias. Y fíjense que si yo tomo dos diferencias distintas, yo quiero que sean cosas distintas. Entonces yo resto dos elementos consecutivos de acá. Acuérdense que el 1 es como el G a la 0. Yo tengo G a la I más 1 menos G a la I.
y supongamos que es igual a G a la J más 1 menos G a la J. Y que tengo I y J entre 0 y n-2 porque estoy trabajando las cosas de acá adentro. Bueno, pero si yo tengo esta igualdad, lo que quisiera ver es que I tiene que ser lo mismo que J. Yo acá puedo sacar J factor común, y acá puedo sacar I factor común. Me queda G a la I por G menos 1, igual a G a la J por G menos 1. Como el G es el generador del grupo multiplicativo, no puede ser 1. Entonces este G menos 1 no es 0, y como estoy en un cuerpo finito, es inversible, así que puedo cancelar el G menos 1 de acá con el G menos 1 de acá. Me queda que G a la I es igual a G a la J, y eso me da que I tiene que ser igual a J, y por lo tanto y por lo tanto, si tengo igualdad, estoy trabajando exactamente con la misma diferencia. De ahí tenemos que los grupos abelianos finitos los grupos abelianos elementales, perdón, son R secuenciables. Y ahora les quería decir de dónde viene esto. El concepto lo introdujo Ringer en el 74 para encontrar embebimientos de grafo completo Kn en superficies orientables de un genus dado. Este problema de encontrar embebimientos está relacionado con el problema de coloreo. Por ahí el problema más conocido de grafos es el problema de los 4 colores, es este que tiene que ver con que cualquier mapa se puede pintar con 4 colores, y eso está muy relacionado con los grafos planares. Los grafos planares son los grafos que uno puede dibujar en un plano sin que se crucen las aristas. Bueno, embeber un grafo en una superficie orientable de un genus dado es dibujar el grafo en esa superficie sin que se le crucen las aristas. El ejemplo que vamos a hacer, que era con Z5, vamos a hacer el grafo completo de 5 vértices en un toro. La forma que tenemos para dibujar un toro es, al menos que tengo yo, que conozco yo, dibujo un cuadrado, identifico la línea horizontal de arriba con la de abajo y la línea vertical de la izquierda con la de derecha. Y lo que hago para dibujarlo utilizando la R secuencia, empiezo con el 0 en el centro y lo conecto a los otros vértices, ¿sí? Tengo 5 vértices, y lo que hago es, el orden en el que los conecto es el orden de la secuencia. Una vez que tengo eso, tengo que hacer todas las aristas. La construcción es una construcción de rotación. Lo que voy a hacer es que desde el 1 las cosas se vean medio parecidas a desde el 0. Fíjense que al 0, yo cuando lo conecto con el 4 le estoy restando 1. Al 1 cuando lo conecto con el 0 le estoy restando 1. Al 0 después de restarle 1 le sumo 3. Al 1 después de restarle 1, la siguiente conexión que quiero que me aparezca en sentido horario es sumarle 3. O sea que lo siguiente tiene que ser conectar con el 4, que es sumarle 3. ¿Sí? Esto sería conectando por uno de los lados del toro. Después de sumarle 3, al 0 le sumo 1, o sea que la siguiente conexión del 1 tiene que ser con el 2. ¿Sí? Fíjense, por eso es que esa conexión del 1 al 2 no la voy a hacer para abajo, porque no podría sacar la conexión del 3 sin cruzarme. Así que sale para arriba. Y después al 0 le sumo 2, así que al 1, después de hacer esta es la que sigue en orden horario, sería conectarlo con el 3, y por eso sale para ese lado. Upa, se me fue. Y así es como se hacen todas, y queda así el dibujo. Ahora, esto de acá, este dibujo que ustedes ven acá, que es un embebimiento del K5 en el toro, es algo que yo vi hecho por otra persona y pude copiar. Si ustedes me piden a mí que yo haga un embebimiento de un KN usando R secuencias en alguna superficie orientable de un genus que sea, yo no voy a tener ni idea de cómo hacerlo. Pero capaz que ustedes viendo esto se dan cuenta. Bien, entonces, como decía, estos dos conceptos de secuenciabilidad y R-secuenciabilidad son distintos, tienen un poco de aire parecido, por ahí viéndolos de la forma correcta son medio parecidos, pero la mejor forma de ver que en realidad son el mismo concepto es trabajando con grafos. Es trabajando con el grafo completo de Cayley. El grafo completo de Cayley de un grupo tiene como vértices todos los elementos del grupo y tiene flechas yendo de todos lados para todos lados. Y pues es un digrafo completo. Esto no me dice nada. La particularidad es que yo estas aristas que tengo, estas flechas que tengo, no son aristas, estos arcos, los coloreo, tienen un color. El color que tienen es la diferencia del vértice de llegada y el vértice de salida. Estas son las flechas más 1, las flechas más 2, las flechas más 3, las flechas más 4. Bien. Dentro de estos grafos vamos a hablar de caminos y ciclos dirigidos ortogonales. Un camino dirigido ortogonal es un camino que utiliza una flecha de cada color, ¿sí? Por ejemplo este camino de acá. Un ciclo dirigido ortogonal es un ciclo que utiliza una flecha de cada color.
por ejemplo, este ciclo de por acá. Bueno, hay veces que yo me como el dirigido porque sí, me olvido a veces que estoy en grafos dirigidos y entonces digo camino ortogonal y ciclo ortogonal. Pero bien, yo acá lo que hice fue copiarme la secuencia y la R secuencia. Fíjense que esta secuencia de acá, 0, 1, 4, 3, 2, 5, es lo que yo voy sumando. Empiezo con el 0, le sumo 1, le sumo 4, le sumo 3, le sumo 2, le sumo 5, y lo que quiero es que cada vez que vaya sumando esto me des cosas distintas. Eso me está diciendo que estoy armando un camino. Si yo, el orden que utilizo para elegir qué flechas uso, saliendo desde el 0, es el de una secuencia, yo sé que no me voy a repetir. Entonces, ser secuenciable es equivalente a tener un camino ortogonal. Acá tengo el ciclo ortogonal, 1, 2, 4, 3, es la R secuencia, y esto son los vértices que voy utilizando. Del 1 voy al 2, del 2 al 4, del 4 al 3, del 3 al 1, porque yo sé que, como es una R secuencia, 2 menos 1 es distinto que 4 menos 2, y eso me va diciendo que las aristas que tengo van siendo todas de distinto color. Entonces, ser secuenciable para un grupo es equivalente a decir que su digrafo completo de Cayley tiene un camino ortogonal. Ser R secuenciable es equivalente a decir que su digrafo completo de Cayley tiene un ciclo ortogonal. Los grupos abelianos fueron caracterizados entre secuenciables y R secuenciables. Eso es algo que empieza con el trabajo de Gordon del 61, que él lo que hizo fue, todavía no existía ni siquiera el concepto de R secuenciabilidad, fue únicamente hablar de secuenciables y decir lo que les había mostrado antes. Un grupo abeliano es finito, es secuenciable, si solo sí, tiene un único elemento de orden 2. Y después, empezando con Friedlander, Gordon y Miller del 78, después con algunos resultados de Hell del 94, Ollis y Wilmot del 2015, y Brian Alspach, Don Kreger y yo en el 2017, lo que terminamos de demostrar es que si un grupo abeliano finito no es secuenciable, entonces es resecuenciable, y sí, solo sí. ¿Sí? O sea, lo que tenemos es, si el grupo abeliano tiene un único elemento de orden 2, es secuenciable. Si no tiene un único elemento de orden 2, porque o no tiene ninguno o tiene varios, es resecuenciable. Y en realidad hay otros papers entre medio que mostraron otras cosas, pero la construcción completa viene de acá. Bueno, entonces acá yo quiero parar un segundo para volver a contarles cómo va a seguir la charla. Voy a ir mostrándoles un poco cómo es la construcción, la parte por ahí más linda de la construcción, arrancando con Friedlander hasta lo que llegamos a agregar, bueno, en realidad hasta lo que hacen, ¿quién? Digamos más o menos lo que arrancaron con Friedlander, Gordon y Miller, después contando un poco cuáles fueron los ingredientes que agregó el resto de la gente, eso mostrándoselos con grafos. Una vez que terminemos eso, dependiendo del tiempo, les voy a mostrar un poco de cómo se generaliza esto después a estructuras combinatorias, esta idea de secuenciabilidad. La base de la demostración, la parte más importante, es una demostración inductiva que va jugando con productos directos de grupos. Entonces, yo acá voy a hacer un producto directo de un grupo G por un grupo H. Supongamos por ahora que el G es R secuenciable. ¿Sí? Para mostrar la R secuencia estoy haciendo como que G fuera un grupo abeliano, un grupo elemental abeliano, porque ya les mostré cómo se hacía esa R secuencia. Fíjense que acá puse la R secuencia y puse el 1. Esto les voy a explicar exactamente en un ratito porque es que el 1 lo repito, pero tiene que ver con cómo se va a dibujar el grafo. ¿Sí? Entonces, este es mi grupo G, y pongamos que acá ponemos el grupo H, que en principio no le estamos pidiendo nada. Después veremos qué le pedimos a H. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es poner los vértices como un producto directo, o sea, voy a tener una grilla de vértices. Cada vértice acá entonces tiene dos coordenadas, una coordenada que corresponde a H y una coordenada que corresponde a G. Fíjense que cuando si yo tengo acá la columna de G5 y la columna de G6, si yo hago aristas entre estas columnas, yo sé que el único momento que puedo hacer una diferencia, ir de G5 a G6, suponiendo que voy siguiendo de una columna a la siguiente, va a ser acá. ¿Sí? Entonces, la R secuencia de G la estoy usando fuertemente acá, de decir, bueno, yo solo me preocupo de la diferencia en la segunda coordenada, G5 a G6, cuando estoy en esta posición de acá. Si yo, aparte de eso, me aseguro que las diferencias en la primera coordenada,
que estoy haciendo para conectarme no se repiten, entonces voy a tener certeza de que no estoy repitiendo color de las flechas. ¿Sí? Acá estoy eligiendo hacer, pienso como muchas veces voy a estar pensando como funciones acá, yo pienso a cada vértice de este lado, le aplico una f de x que me lleva a algún vértice de este otro lado. Entonces la pregunta es, bueno, a este 4 por g a la quinta, ¿a dónde lo conecto? Lo conecto a 1 por g a la sexta. Lo que estoy haciendo acá es f de x igual a menos x. En un rato vamos a explicar por qué esto no me va a repetir. Voy a tener que poner alguna condición en el h para eso. Pero esto de acá, justo con este h que tiene 5 elementos, no me repite diferencias. O sea que acá tengo todas las diferencias que puedo hacer que en la segunda coordenada vayan de g5 a g6. Entonces yo ahora pongo vértices en todos lados y copio esa idea de hacer f de x igual a menos x. ¿Sí? Entonces, acá, de cada vértice, me voy moviendo todas las diferencias de ir de 1 a g, con la diferencia que sea en la coordenada de h, la diferencia de ir de g a g cuadrado, con la diferencia que sea en la coordenada de h, y así. Entonces yo lo que tengo certeza hasta ahora es que todas estas flechas tienen color distinto. Claro, pero yo tengo un problema, porque acá me quedan muchos vértices sueltos. Porque yo tengo la columna del 0 que no había dibujado, que tiene 5 vértices. Y también me quedan diferencias sin usar, porque me quedan las diferencias que son 0 en la coordenada de g. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a resolver este problema del 0. ¿Sí? Para eso me voy a quedar solo con las primeras 4 columnas. ¿Sí? La del 1, la del 0, la de g y la de g cuadrado. Y por ahora voy a mirar nada más un tipo de diferencia, digamos, lo que conecta el 1 con el 4 y el 4 con el 1. Fíjense que yo quisiera conectar estas flechas con el resto del grafo primero, quitar estas flechas que están acá verticales para que estén conectadas con el ciclo que eventualmente quiero armar. Fíjense que yo esta flecha azul acá que puse punteada bastante sugestivamente, la podría poner acá para conectar estas cosas que también pinté de azul sugestivamente. Ese cambio de ahí no me genera ningún conflicto, salvo que ahora estoy teniendo demasiadas flechas por estos vértices. Así que para poder hacer este cambio y ser feliz necesitaría cambiar las flechas de acá. A mí me encantaría poder conectar con esta flecha roja. Lo que sería ideal para mí es poder conectar este 4 acá y después ir del 0 este acá arriba, el 4, 0, a el g cuadrado, al 1g cuadrado. Bueno, pero yo, si quiero ir de este 4 al 0, tengo que hacer una diferencia de ir del 1 al 0. Esa diferencia no puede ser igual a la de ir del 1 al g, pero por ahí puede ser igual a la de ir del g al g cuadrado. O sea, yo quiero sacar esta flecha de acá y ponerla de acá. Así que lo que me encantaría sería que 0 menos 1 sea igual que g cuadrado menos g. Lo voy a dejar por acá esto anotado. Si yo tengo esa condición, sé que eso lo puedo cambiar ahí. Y ahora para completar eso necesitaría quitar esta flecha de acá y ponerla yendo del 0 al g cuadrado. Bueno, para hacer eso yo lo que necesito es que ahora g menos 1 sea igual que g cuadrado menos 0. Si yo tengo eso, puedo hacer el cambio y soy feliz. Estas dos cosas, si yo despejo el 0, me terminan dando lo mismo. Para satisfacer estas dos necesito que g cuadrado menos g más 1 sea 0. Eso pensando que acá tengo el grupo elemental, abeliano. Pero si yo tuviera un grupo cualquiera que sea R secuenciable, yo lo que quiero es tener 3 elementos de la R secuencia que satisfagan, que sean consecutivos, que satisfagan que el tercero menos el segundo más el primero me den 0. Esta condición de acá es una condición extra que le vamos a pedir a la R secuencia de G. Y esto va a ser algo que es típico en demostraciones inductivas. Yo quiero demostrar una propiedad, por ahí la inducción no me anda bien con esa propiedad, necesito pedir algo más fuerte, agrego alguna condición y agregando esa condición puedo demostrar el paso inductivo, lo que sea, puedo demostrar la construcción que quiero hacer. Entonces, en un ratito los voy a hablar un poquito más de esto, pero mantengamos esto en mente por ahora. Y yo acá lo que voy a hacer ahora es seguir con esta misma idea, ir agarrando un elemento y menos el elemento, y uno lo hago yendo hasta g y después g cuadrado, y el otro yendo al 0 y después g cuadrado. ¿Sí? O sea, lo hago con el 2 y el 3, porque el 3 es el menos 2, uno lo hago de azul si quieren y el otro de rojo, y por último conecto el 0 como venía conectado. Fíjense que lo bueno de conectar el 0 como venía conectado es que si yo tengo
que este menos más este es 0, bueno, entonces el 0G3 menos 0G2 más 0G1 es 0. O sea que esta condición, esta construcción que vengo haciendo más o menos inductivamente, la respeta. O sea que yo con esto ya estaría conectando el 0 que me estaba molestando y utilizando las aristas verticales que necesitaba utilizar. Bien, ahora a hablar de esta cosa de acá, de G3 menos G2 más G1, a esto se le da un nombre, y esto viene del primer trabajo del 78 de Friedlander, Gordon y Miller. Es el concepto de R estrella secuenciable. Un grupo es R estrella secuenciable si es R secuenciable, pero aparte la secuencia que obtengo satisface que tengo 3 elementos consecutivos, tales que el primero menos el segundo más el tercero me da 0. ¿Sí? Esto de que 0 está aislado está puesto porque yo cuando empiezo a hablar de ciclos dirigidos ortogonales, no necesito que el 0 sea que me quede libre, pero si hablo de R secuencia sí. ¿Sí? Por eso lo resaltaba. Bueno, ahora recupero, entonces volviendo al dibujo que tenía antes, pero ya poniendo las aristas estas, el cambio de las aristas que hice en estas columnas. Fíjense que yo en este momento estoy utilizando exactamente todos los colores de flechas. ¿Sí? O sea que si esto de acá es una estructura ortogonal, digamos, porque utilizo cada color de flecha exactamente una vez, lo que me encantaría es que fuera un ciclo ortogonal. Claro, pero ahí tengo un problema porque yo, nunca les dije por qué puse el 1 acá. Bueno, la columna del 1 la puse acá al final, de vuelta, porque si iba a ser las flechas del G a la sexta al 1, no se iba a entender nada. Pero ustedes, intentemos seguir un poco cómo viene esto. Yo salgo del 0, vengo, taca, 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 vuelvo al 0. Y entonces no va a ser un ciclo que pase por, digamos, no es un ciclo todo esto, son más de un ciclo. Fíjense, yo puedo ir viendo qué es la función que le voy haciendo. Yo cuando voy de la primera columna a la de G cuadrado, fíjense que yo bajo, subo, bajo, o sea que al 4 lo mando al 1, subo, bajo, subo, al 1 lo mando al 4, lo que termina pasando es que estoy aplicando, si veo lo que pasa desde acá hasta acá, a un X lo mando a menos X, que es lo mismo que estaba haciendo entre cualquier par de columnas después. ¿Sí? O sea que si yo salgo del principio hasta acá, a un elemento lo llevo al mismo. Se me hace la identidad, se me hace menos X, identidad, menos X, identidad. O sea que esto en realidad me está dando un montón de ciclos que van desde un elemento a sí mismo. ¿Sí? O sea que yo acá tengo un ciclo que pasa por todas las columnas y vuelve al 0, 1, uno que va desde el 1, 1 y pasa por todas las columnas y vuelve al mismo, y así. O sea que a mí en realidad lo que necesitaría hacer es, por ahí, cambiar alguna de las funciones que utilizo acá, para que esto, en vez de generarme un montón de ciclos distintos, o para que en vez de que esta función sea la identidad, que termine generando una función que me genere un ciclo. ¿Sí? Entonces yo me voy a parar acá y voy a cambiar lo que pongo acá en esta última conexión de columnas. Voy a poner otra función, voy a hacer que r de x sea menos x más 1, pues fíjense que cuando le aplique a esta f de x la r de x, obtengo x más 1. O sea que cuando haga esto, el 0 va a ir al 1, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 0, y eso va a hacer que termine cerrando un ciclo con todas estas aristas que me forman un solo ciclo. Bueno, pero yo, volviendo ahora a lo que necesitaba, yo necesito asegurarme que las diferencias que utilizo ahora en H, cuando conecto estas dos columnas, son todas distintas. Y yo para saber eso, sí, nunca corregí este error. Perdón, acá tengo un error que tendría que haber corregido. Esto de acá debería ser r de x menos x. Yo lo que necesito acá es que la imagen de x menos el x sea distinta para cualquier x que yo elija. ¿Sí? Ahora fíjense que si yo hago r de x menos x, lo que me va a dar es menos x más 1 menos x, me va a dar menos 2x más 1. O sea, me da el negativo de lo que puse acá. Yo quiero que esto que tengo acá, 2x menos 1, sea distinto si yo voy cambiando x. Si yo elijo dos elementos distintos y aplico esto de 2x menos 1, quiero que me den cosas distintas. Y eso pasa si el 2 es una unidad de mi grupo, es una unidad multiplicativa, digamos, del grupo que tengo acá, si estoy pensando en grupos cíclicos. O sea que lo que voy a necesitar en realidad es que el H sea un grupo de orden impar. Si yo tengo un grupo de orden impar, yo sé que el 2 es invertible, será la palabra, tiene un inverso el 2.
Entonces, como el 2 tiene inversa, si yo se lo aplico a dos cosas distintas, me devuelven cosas distintas, ¿sí? Y eso pasa lo mismo con la f de x igual a menos x. O sea, esto ahora me está agregando la condición, si yo sigo con esta construcción que vengo, de que el orden de h sea impar. ¿Sí? Entonces yo aplico esa función y acá ya tengo el ciclo dirigido ortogonal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de esta condición que decía acá. Eso de ahí, vamos a hablar de ortomorfismos. Una permutación es un ortomorfismo si la función g de x igual a f de x menos x es también una permutación. Esto está escrito en lenguaje de grupos abelianos, o sea, estoy suponiendo que H es un grupo abeliano. Se puede escribir para grupos en general cambiando esto por poner x a la menos 1 por f de x. Fíjense que si tengo cualquier grupo abeliano de orden impar, f de x igual a menos x es un ortomorfismo, porque cuando hago f de x menos x, me da menos x, que es menos 2x, y como el 2 tiene inversa en un grupo abeliano de orden impar, pensándolo en la parte multiplicativa, si quieren, o bueno, si es mucho quilombo, si yo hago 2x, 4x, 6x, 8x, etcétera, paso por todos los elementos, porque el elemento tiene orden impar. Y lo mismo pasa con r de x igual a menos x más 1. ¿Sí? Entonces, con esto lo que tenemos es ya una forma de construir, de arrancar con un g acá de orden par, un h de orden impar, y ir haciendo una especie de construcción inductiva. Tengo un problema si el orden del g es impar ahora, porque no me termina de cerrar haciendo la r de x acá. Lo que necesito hacer, lo que hace falta hacer es ahora tomar dos columnas en vez de una sola. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer es r de x menos 2x, en vez de hacer r de x igual a menos x. ¿Sí? Fíjense que entonces, bueno, x menos r de x, sigo con el error este, debería ser r de x menos x, pero bueno, me va a dar menos 3x, termina siendo lo mismo. Yo necesitaría que este 3x me dé cosas distintas si yo pongo un x, 2x distintos. Para que pase eso, yo necesito que el orden de h sea coprimo con 3. Y entonces la r de f de x me da 2x, o sea que llegando hasta acá tengo 2x. Y después, para hacer una columna más, lo que necesitaría es, fíjense, hasta acá tengo 2x, yo quiero aplicarle algo a esto que me dé, que me forme un ciclo, que me vuelva a dar x más 1. Entonces puedo multiplicar por el inverso de 2, n más 1 sobre 2, me da el inverso de 2 si el orden de g es n, perdón, si el orden de h es n, estoy trabajando en h acá adentro. Y entonces esto de acá, cuando lo aplique con la, bueno, acá está, cuando haga t de r de f de x, me va a dar x más 1, me va a generar un ciclo, y aparte, esto de acá sale que es ortomorfismo. No quiero dar más vueltas en esto, pero es ortomorfismo. Y entonces esto me genera un ciclo. Más o menos así es la construcción que plantearon Friedlander, Gordon y Miller, pero ellos lo hicieron sin utilizar grafos. Yo creo que viéndolo desde el punto de vista de grafos, que es un poco la forma en que lo trabajamos nosotros cuando hicimos esto, cuando trabajamos en este problema, eh, ayuda muchísimo a la visualización. Pero bueno, entonces el resultado de ellos es que si G es un grupo abeliano, R estrella secuenciable y N es impar, entonces, si G tiene orden par, G suma directa ZN es R estrella secuenciable. Si G tiene orden impar y N no es divisible por 3, entonces también G más ZN es R estrella secuenciable. Aparte, ellos demostraron que si N es mayor que 5, ZN es mayor que 5 e impar, ZN es R estrella secuenciable. A esto después se le sumó el resultado de Hedley, que demostró que los grupos abelianos de orden potencia de 2 son R secuenciables, los no cíclicos porque el cíclico es el que es secuenciable, no R secuenciable, y además, si la potencia de 2 no es 3, es R estrella secuenciable. ¿Sí? Fíjense que conectando este teorema de Hedley de acá con el lema de Friedlander, Gordon y Miller, ya casi que podemos poner cualquier potencia de 2 para arrancar con un grupo de R estrella secuenciable y agregarle los grupos impares que sean, o sea que casi todos los grupos de orden par, acá ya estamos viendo que son R estrella secuenciables, pero lo que nos queda acá son los grupos que tienen orden 8 y que no sean cíclicos.
O sea que nos queda Z2 más Z2 más Z2 y Z2 más Z4. En el 2015 el resultado de Hollis y Wilmot es la parte que agregaron ellos que suma esta construcción, es que Z2 al cubo más G, suma directa G, si G es R estrella secuenciable, esto también es R estrella secuenciable. Sí, Adrián, yo me Sí, perdí un poquito la relación sí. con el R estrella, porque el teorema de ustedes era con R solo, ¿no? Sí, R estrella es una condición extra que se le agrega para poder hacer la construcción de Friedlander, Gordon y Miller. ¿Sí? Fíjate de la construcción esta, yo lo que había pedido en este momento de acá, yo lo que necesitaba era que la diferencia de ir de 1 a G sea lo mismo que, perdón, ir de G a G cuadrado sea lo mismo que ir de 1 a 0. Que satisfaga esa diferencia la secuencia, la R secuencia, es ser R estrella secuenciable. ¿Sí? Es como pedir una condición extra que no aporta a la propiedad que realmente me interesa. A mí me interesa demostrar R secuenciabilidad, pero yo le pido esa condición extra porque es lo que me permite hacer una inducción que se siga cumpliendo. Y Si la yo no inducción tuviera... es hacer el producto directo, simplemente. Sí, sí, sí. Bien. La construcción es hacer el producto directo, se juega con producto directo y haciendo más o menos... No estoy seguro que Friedlander, Gordon y Miller hayan usado exactamente la misma construcción que les mostré yo. Esto es más el tipo de construcciones que estábamos haciendo nosotros cuando empezamos a jugar, pero sí, se basa en eso. Y es como que yo para asegurarme que lo que salga de este producto directo es una R secuencia, necesito que G sea R estrella secuencia. Pero si la dejé de ser R estrella secuencia, yo sé que esto me devuelve R estrella. Entonces, como decía, es una condición extra que le pido solo para asegurarme que las cuentas salen. Bien, bien, bien. Bárbaro, gracias. Bien, por nada. Bien, ¿qué fue lo que aportamos nosotros? Nosotros agarramos el problema así. Lo que faltaba hacer era grupos abelianos de orden impar, cuyo 3 subgrupo de Sylow no sea cíclico. Pues si es cíclico, se puede meter por un lado la primera parte de grupo. Claro, si no es. Perdón, me recrucé. Si es cíclico el Z3, se puede meter por este primer lema para encontrar una R estrella secuencia. Si es cíclica la parte del Z3, del 3 subgrupo de Sylow. Si no, no, porque la otra parte la tengo que empezar a meter por el lado de H. Y los grupos abelianos de orden par, cuyo dos subgrupos de Sylow es Z2 más Z4. Llegando acá es que me doy cuenta que me faltó decir algo que por ahí era importante para ir llevando la idea. Toda la construcción esta se basa muy fuertemente en las descomposiciones de los grupos abelianos como sumas directas o productos de grupos cíclicos. Y se utilizan casi cualquier forma que se les ocurra de hacer. La que lo hacen como suma directas de todos los que van por potencias de primos, o sea, Z2. Primero sumo todas las potencias de 2, después la potencia de 3, después las potencias de 5 y así. También se utiliza en algunos momentos, o sea, una descomposición distinta, donde ponemos en vez que se vayan dividiendo el orden de los grupos cíclicos que voy sumando, como sea, pero se basa fuertemente en eso y por eso lo que importa mucho los grupos que tienen orden potencia de Q', cómo se van comportando. Bueno, yo voy a intentar contarles, acá me quiero volver a frenar, hasta acá todo lo que les conté, como decía, es más o menos las cosas que ya se sabían, vistas desde nuestro punto de vista. Lo que hicimos nosotros, para los grupos abelianos de orden impar, cuyo 3 subgrupo de Sylow no es cíclico, es encontrar o los automorfismos que hacían falta para esas últimas dos columnas de la construcción de Friedlander, Gordon y Miller. Y para hacer eso, lo que generamos fue, primero por búsqueda de computadora, encontramos para grupos de orden 9 y 27, dos ortomorfismos que se podían usar, que aparte de ser ortomorfismos, satisfagan que cuando se hace F de E, bueno, cuando se hace la composición de la menos X con estos dos automorfismos, nos generan un ciclo, y utilizando esos dos como paso base, hicimos una construcción inductiva de vuelta, más o menos con un aire similar a lo que se hace para la estrella de secuenciabilidad, termina siendo en realidad medio parecido a eso, pero bueno, hacemos una construcción inductiva
que se basa, en vez de en productos directos, en subgrupos normales y grupos cocientes, para generar los ortomorfismos que hacían falta. ¿Sí? No me quiero poner en eso porque se va a poner un poquito repetitivo con lo que ya hablaba de antes. Y para los grupos abelianos de orden par, cuyo dos subgrupos de sílabo es Z2 más Z4, que es lo único que falta de lo que tengo orden par, encontramos una R estrella secuencia cuando a esto le agregamos un numerito impar más. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a mostrar más o menos es cómo es la construcción de Z2 más Z4N. Queremos ver que Z2 más Z4N es R estrella secuenciable cuando N es impar, que esto es lo que nos va a permitir después agregarle cualquier grupo impar e ir sumándoselo. Lo que hacemos es primero, esto es por ahí lo que tiene un poco más de grafos si se quiere, porque lo de recién que les mostré con grafos se puede hacer sin utilizar nunca un grafo, solo haciendo las cuentas con grupos. Primero vamos a encontrar un camino en el grafo completo de 4n vértices, ¿sí? Que tiene que ver con este Z4n, y después de hacer ese camino vamos a armar la R estrella secuencia agregando el Z2. Este es el lema que hacemos. K4n, el grafo completo con 4 vértices, este es sin dirección, tiene un camino de Hamilton, que la primera arista tiene longitud 2n, y cada otra longitud de arista es usada 2 veces. Les voy a mostrar cómo es el camino. Yo tengo acá 12 vértices, ¿sí? Mi n es igual a 3, quiero utilizar mi primera arista como 2n, o sea, va a ser 6 la diferencia que tengo que usar primero. Y después cada otra longitud que pueda usar, la quiero usar 2 veces. Acá como no tengo dirección, la longitud es el valor absoluto de la resta, si quieren, módulo 12. O bueno, la dirección, la distancia dentro del grafo completo, la distancia dentro del grafo completo, escúchame, la distancia como ciclo, ¿sí? O sea, si yo, déjenme buscar alguna, cuando conecto bueno, ya voy a llegar a decirles, porque si no me voy a perder. Yo hago el 6, después voy haciendo una construcción, haciendo diferencia 1, 2, 3, 4, 5. Es una construcción en zigzag que es muy utilizado este tipo de construcciones en problemas de descomposición de grafos. Después hay un salto especial que se hace, que tuvimos que hacer para reacomodarnos, porque la primera diferencia que utilizamos era de longitud 6, y después conectamos el resto. Y lo que les decía de la longitud es claro, es que si yo conecto el 11 con el 1, estoy haciendo una distancia cíclica, o sea que ir del 11 al 1, la distancia que estoy utilizando es 3. ¿Sí? Más allá por ahí de los detalles pequeños acá, yo lo que me estoy armando es un camino y yo sé que utilizo la longitud 6 una vez y cada otra longitud exactamente 2 veces. Les voy a mostrar cómo es que se utiliza este camino y estas longitudes y en lo posible ilustrar por qué necesitamos esa condición de las longitudes para armar la R estrella secuencia. Yo lo que voy a ir haciendo es ir eligiendo los vértices de este camino ahora en Z2 más Z4N. ¿Sí? Yo acá tengo Z2, Z4N. Pero ahora estoy en el grafo dirigido. ¿Sí? Voy a tener que hacer flechas. Lo que empiezo haciendo es conecto la columna 0 con la columna 6. Yo el vértice 0, 0, como quiero hacer una R estrella, una R secuencia, lo voy a dejar libre. Pero después voy a ir conectando de la columna 6 a la columna 1 y de la columna 1 a la columna 6. ¿Sí? Acá estoy usando la diferencia 6 de manera horizontal y de manera diagonal, que sería horizontal, que tiene un 0 en la componente de Z2, y diagonal, que tiene un 1 en la componente de Z2. Esto es porque el 6 es el autoinverso en Z4n o en Z12, entonces esa diferencia la necesito usar una sola vez. Todas las diferencias de más y menos 6 están usadas ahí. Ahora, paso al vértice siguiente, al 5, y lo que hago es seguir extendiendo este camino hacia adelante y hacia atrás. Fíjense que yo acá, cuando conecto con el 5, acá estoy haciendo más 1, y acá estoy haciendo, perdón, acá hago más 1 y acá hago menos 1. ¿Sí? Entonces hago la diferencia más menos 1. Y mis diferencias acá son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 5 y 6. Eso pensando en Z12. Porque bueno, menos 1 es 11, menos 2 es 10 y lo que sea. ¿Sí? Yo, siempre que esté encontrando una longitud que todavía no usé acá, voy a seguir conectando así de manera horizontal. Cuando yo hago todas esas conexiones horizontales, fíjense que acá, bueno, justo con el camino que encontré, me aparecen una vez todas las longitudes y después repetidas.
Pero fíjense que acá utilizo más menos 1 horizontal, más menos 2 horizontal. Utilizo todas las diferencias horizontales. Bien, y ahora, cuando me voy a repetir por primera vez, cuando voy a repetir una longitud, en vez de seguir conectando hacia adelante y hacia atrás de manera horizontal, conecto de manera diagonal, ¿sí? Entonces, yo ya usé más menos 5 de manera horizontal, ahora voy a usar más menos 5 de manera diagonal. Y como repito, cada longitud exactamente me aparece 2 veces, yo así me aseguro que utilicé todas las longitudes diagonales, excepto, bueno, el 6 y el menos 6, que son los que había usado al principio, o sea, utilicé todas las longitudes ahí, horizontales y diagonales. Fíjense que pasé por todos los vértices menos el 0, 0, y fíjense que aparte, por cómo estoy haciendo la construcción, de moviéndome columna a columna, termino con un camino que empieza en un vértice y termina en el vértice de abajo. Y me falta utilizar únicamente una diferencia acá, que es la diferencia que es 0 en Z12 y es 1 en Z2. Y eso me cierra el ciclo. O sea que acá ya tengo un ciclo, que sé que no repite aristas, así que es un ciclo ortogonal, o sea, esto seguro es una R secuencia. Pero aparte es una R estrella secuencia por los primeros vértices que elegí, porque cuando haga el 2n0 menos el 0,1 más el 2n1 me va a dar 0, 0, porque este 1 de acá, porque este 6 de acá es el autoinverso. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la construcción que hicimos nosotros para la R estrella secuencia en el caso Z2 más Z4n. Y es por ahí la parte que se puede decir un poco que utiliza grafos. Igual como les decía, para mí la parte interesante de grafos es más por ahí el punto de visualizar las cosas y de juntar el concepto de secuenciabilidad y R secuenciabilidad. Y en base a eso, yo ahora lo que les quiero contar, a ver, déjenme chequear qué hora es. Bueno, lo que les voy a intentar contar en 5 minutos es cómo se va generalizando este problema en otras direcciones, ¿sí? Lo primero es hablar de grupos fuertemente secuenciables. Fíjense que yo ahí, cuando hice el digrafo de Cayley, puse todas las posibles flechas, pero yo podría haberme quedado solo con un subconjunto de flechas. ¿Qué flechas? Yo elijo algunos colores y utilizo solo las flechas de esos colores. Si para cada subconjunto libre de identidad, yo tomo el grafo de Cayley GS, esto de acá es tomar el grafo de Cayley, que los vértices son los elementos del grupo, y conecto solo con las flechas de los colores que hay en ese. Bueno, si esto admite o un camino ortogonal o un ciclo ortogonal. Eso es ser fuertemente secuenciable y es algo que verlo desde el punto de vista de grafos, por ahí nos ayuda a poder encontrar esta definición. Así que de un modo medio como que engloba la idea de secuenciable y R-secuenciable, pero me da que cualquier cosa que ponga me puede generar un camino o un ciclo ortogonal. Fíjense, esto es equivalente a que si ustedes me dan S, yo quiero encontrar una sucesión de los elementos de S, del S1 hasta el S, bueno, cardinalidad de S, de manera tal que todas estas sumas parciales sean distintas. Estas son las aristas que voy usando. ¿Sí? Yo, como no quiero repetir vértices, yo hago 0, bueno, S1, S1 más S2, hasta esto, que sean todas distintas, excepto tal vez, como voy a aceptar un ciclo, que cuando sumo todo esto me dé 0. ¿Sí? Entonces, ahora, viéndolo desde este punto de vista, Brian Alspach, que fue mi coautor en el trabajo bueno, en el resultado que les mencioné, uno de los coautores, tratando de trabajar en secuenciabilidad fuerte de grupos, generalizó el problema en dirección de posets. ¿Sí? Fíjense que esto de acá sean todas distintas de 0 es equivalente a pedir que cualquier suma de elementos consecutivos de acá me dé distinto de 0. Entonces, yo voy a intentar copiar esta idea en posets. Yo voy a tomar un poset sobre un conjunto base omega con una relación de orden y voy a decir que el poset es secuenciable si existe una sucesión de los elementos del conjunto base, tales que ningún segmento de elementos consecutivos de esta sucesión pertenezca al poset. De fondo yo lo que estoy pensando, lo que quiero hacer es que de algún modo los conjuntos, los subconjuntos que están en el poset o los elementos del poset sean las cosas que me suman 0, son las posibles formas de sumar 0 con los elementos de S. Esa sería más o menos la conexión del salto de
trabajar con ese a trabajar con POSIT. Para trabajar en ese sentido, Alspach definió una clase particular de POSITs, que es como para seguir con las propiedades que tienen las sumas en grupos. ¿Sí? Entonces, un POSIT vamos a decir que es difuso si tiene el vacío, porque esto es sumar nada, quiero que sea 0. Ningún elemento del POSIT tiene cardinalidad 1, porque acuérdense que yo estoy libre de identidad, o sea que no quiero que nadie de las cosas que tengo en mi S sea 0. Si tengo dos elementos del POSIT que intersecan en el vacío, su unión tiene que estar en el POSIT. Esto es, si yo tengo algo que me suma 0, otra cosa que me suma 0, si la sumo me da 0. Y si no tengo nada en común, eso es lo que me da la unión. Si un conjunto está metido, si alguien del POSIT es subconjunto de otro elemento del POSIT, entonces B menos A tiene que estar en el POSIT, pues si todo lo de A me suma 0 y todo lo de B me suma 0, lo que hay de diferencia también tiene que ser 0. Y si tengo dos elementos en el POSIT que no son comparables, la diferencia simétrica tiene que tener tamaño de menos 3, y eso tiene que ver con que si fuera 2, terminaría teniendo cosas que me suman 0 que no tienen sentido, por cantidad de elementos. Bueno, el resultado que demostraron Alspach y una alumna de él, Georgina Liversidge, en el 19, es que un POSIT difuso sobre un conjunto que satisface que el conjunto base tiene cardinalidad menor o igual que 9, es secuenciable. Y esto les deja como corolario que si tengo un grupo abeliano y tomo como el conjunto de flechas que utilizo a lo más 9 colores de flechas, entonces el grafo de Cayley que obtengo de ahí tiene un camino ortogonal o un ciclo ortogonal. ¿Sí? Esto en particular me demostraría secuenciabilidad fuerte para grupos de orden menor o igual que 9, pero igual eso está demostrado de otra forma por otra persona antes. ¿Sí? Y esto es por ahí un tipo de demostraciones que van en el camino de trabajar en secuenciabilidad fuerte, que no demuestran todas las posibilidades, pero dicen, bueno, si el conjunto S está por acá, tengo un camino a un ciclo ortogonal. Aparte de esto, sí, puedo decirlo medio rápido y llego. También los generalizamos en base a la idea esta de trabajar con POSITs. Se siguió trabajando después con Donald Krueger en secuenciabilidad de diseños. Entonces, nosotros trabajamos en secuenciabilidad de sistemas parciales de triples de Steiner. Un sistema parcial de triples de Steiner es, yo tengo un conjunto base de tamaño n, y tengo una familia de 3 subconjuntos, o sea, subconjuntos de tamaño 3, a los que se les llaman triples o bloques, y lo que satisfacen es que cualquier par de los 3 subconjuntos, o sea, cualquier par de bloques, se intersecan a lo más en un elemento. Eso es un sistema parcial de triples. No quiero meterme mucho en esto porque no terminamos más, sino. Pero bueno, decimos que es secuenciable si existe una sucesión del conjunto base, tal que ningún segmento es unión conjunta de los bloques. Lo que se demostró en esta dirección, primero Krueger y Stinson en 2019 demostraron que existen sistemas parciales de triples no secuenciables de orden n para cualquier n mayor o igual que 13, que es muy, muy lindo esto porque la construcción que hacen se basa en una construcción de sistemas de triples de Steiner que utilizan muchísimos grupos. Son sistemas triples de Steiner cíclicos, y esos no son parciales, son sistemas de triples de Steiner. No ser parcial quiere decir que aparte, para cualquier par de elementos del conjunto base, hay un triple que los tiene. Y después, con Krueger y Alspach y yo, demostramos que si tenemos un sistema parcial de triples con a lo más 3 bloques disjuntos, entonces es secuenciable. A lo más 3 bloques disjuntos lo que quiere decir es que si yo agarro 4 bloques, hay 2 de ellos que intersecan en algo. Y esto tiene que ver con esta demostración de acá, es como lo que quedaba de posible, lo más grande que se podía esperar que satisfaga, pues estas necesitaban 4 bloques disjuntos, era esto de acá. Y la demostración de ellos se basa fuertemente en eso de tener 4 bloques disjuntos. Bueno, eso era más o menos dicho rápido, y supongo que no se entendió demasiado la parte de la última parte de POSITs y de sistemas de triples, pero por ahí después me pueden preguntar si les interesó o se lo pueden ver en YouTube con un poco más de detenimiento. Pero ahora hablando de problemas abiertos que quedan y de posibles trabajos futuros, se puede trabajar en secuenciabilidad y R-secuenciabilidad de grupos no abelianos.
En esa dirección se saben algunas cosas para grupos diedrales, pero no mucho. Se conocen grupos que no son, que podrían ser secuenciables si no lo son, y que podrían ser R secuenciables si no lo son. Una particularidad que hay es que si el grupo no es abeliano, podría ser las dos cosas. Y en esta dirección, nosotros tenemos un poco una idea de cómo seguir generalizando la construcción esta de Gordon, Friedlander y Miller, para que no haga falta hacer un producto directo de grupos, sino que funcione con un grupo normal y un grupo cociente, y entonces trabajar desde grupos simples. Y con esa idea tenemos más o menos un camino para demostrar para cualquier grupo de orden impar, R secuenciabilidad. Lo que tenemos hasta ahora es que si el grupo tiene orden impar y es coprimo con 15, es R secuenciable, pero queremos terminar de demostrar R secuenciabilidad para todos para ser felices y publicar y digamos, mandar un paper. Después se puede estudiar secuenciabilidad fuerte de grupos abelianos, que está resuelto para grupos de orden menor o igual que 23, por H. Deacon, que lo hizo con búsqueda de computadora. Y hay además algunos resultados parciales poniendo condiciones sobre S, por ejemplo el resultado de Alspach y Liversidge. En secuenciabilidad de poset difusos, el único resultado es el de Alspach y Liversidge, o sea que de ahí se puede seguir trabajando. Y en secuenciabilidad de sistemas de triples de Steiner, bueno, sabemos que si hay al menos 4 bloques disjuntos puede no ser secuenciable, pero se puede demostrar que si yo fijo cuál es la cantidad de bloques disjuntos que voy a admitir, hay una cantidad de elementos del conjunto base que si yo tengo al menos esa cantidad de elementos, va a ser secuenciable. ¿Sí? Para 4, por ejemplo, si yo tengo a lo más 4 bloques disjuntos, si tengo al menos creo que eran 17 elementos, sé que es secuenciable. Lo que sería interesante es encontrar cuánto vale n de k, cuál es la menor cantidad de elementos que necesito para asegurar secuenciabilidad, fijando la cantidad de bloques disjuntos, para k mayor o igual que 4. Bueno, y eso es más o menos todo lo que les quería contar, así que muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No sé si es un chiste el zoom.jpg o qué es la Ah, imagen. sí, Me espero un chiste, pero no lo entendí. no, algunos lo conocen. Hace tiempo que empezó molestando a Jaume, pero hace tiempo que termino las charlas con a dónde estoy dando la charla.jpg. Ah, ok, ok, ok. O sea, el año pasado decía Bahía Blanca, bahiablanca.jpg. ok, ok. Y la única vez que alguien me preguntó qué había pasado hasta ahora fue la última vez que hablé en Bahía Blanca. Esta es la segunda vez que alguien me pregunta por qué no hay una foto. Espero no haber sido yo el que te preguntó. Bueno, muchas gracias, Adrián. Te aplaudo en nombre de toda la audiencia. Y preguntas, ¿alguien tiene preguntas o comentarios? Yo tenía una pregunta, pero me la respondiste con los grupos no abelianos en las líneas futuras. Sí. Y además de los diedrales, ¿alguno se puede intentar el problema en otro tipo de grupos? Se puede intentar en lo que sea. No, no, O sea, bueno, ya sé, pero... como te decía, nosotros tenemos extraoficialmente demostrado que igual eso extraoficialmente quiere decir en particular que no hay nadie que haya comprobado que las demostraciones funcionan del todo, pues queremos terminar de completar la demostración, pero extraoficialmente tenemos demostrado que los grupos de orden impar coprimo con 15 son R secuenciables. Eso sin necesidad de abelianidad. Y realmente, bueno, el problema es empezar a armar algunas cosas para resolver problemitas que surgen dentro de la construcción esta inductiva, y después de eso, para poder agregar grupos pares, hace falta demostrarlo para grupos simples, que es lo jodido. Lo bueno de los grupos impares es que los grupos simples impares son cíclicos. Entonces ya tenemos R secuenciabilidad para grupos simples impares. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias de vuelta, Adrián. Te No, aplaudo en gracias a, nombre gracias a ustedes. de todos.